Y nomás quería compartir con ustedes en este momento un devocional de la palabra de Dios que nos pudiera ayudar y comprender el rol de nuestro Señor Jesucristo y comprender también el trasfondo del Nuevo Testamento, que es lo que tenían que usar ellos para verificar si el Señor Jesucristo era el Mesías o no era el Mesías. Obviamente hubo personas que no creyeron en Jesucristo como el Mesías de Israel, y obviamente había gente que sí creía. Así que vamos a usar la palabra de Dios y vamos a leer unos versículos escrito por Moisés, dado por Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 13. Es un capítulo sumamente importante para comprender la mentalidad de los judíos del primer siglo. El primer siglo era un tiempo donde había mucha esperanza en que el Mesías iba a llegar e iba a venir. Mucha gente ponían nombre a sus hijos como Yeshua, pensando o confiando que sus hijos iban a ser el Mesías. Obviamente pues a lo mejor era un poquito raro porque tenía que ser nacido el Mesías por una virgen. Sin embargo, pues ellos ponían los nombres sobre los niños porque muchos esperaban que durante ese tiempo el Mesías iba a llegar. Y sabemos que el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, sí llegó y sí cumplió. Pero ahora quisiera llevarte al primer siglo. En el primer siglo no había ningún Nuevo Testamento. No había Mateo, Marcos, Lucas ni Juan. No había ninguna cartas del apóstol Pablo. No había el libro de Apocalipsis. O sea, literalmente estamos hablando de que solamente ellos tenían las escrituras para poder ver si estas cosas eran ciertas, así como los bereos que la palabra de Dios menciona. Entonces, vamos a meternos en sus sandalias. Estamos en el primer siglo, no tenemos ningún Nuevo Testamento. Por años, cientos de años, nos viene enseñando en las sinagogas los rabís, que son los fariseos, los saduceos. Había escuela de Hillel, la escuela de Shammai, diferentes escuelas muy importantes durante ese tiempo que tenían uno de ellos tenía más rígido las leyes y mandamientos, otro era más como tipo liberal. Pero este fue el sistema religioso de aquel entonces. La gente andaba en tinieblas porque seguían tradiciones de los fariseos, de los saduceos. Se sentían bien, entre comillas, con practicar religiosidad y tradiciones. Ahora llega el Señor Jesucristo, Él nace en Belén, y cuando nace en Belén va creciendo, y dice la palabra de Dios que va creciendo en sabiduría. Él se sujetó a ir aprendiendo poco a poco. La Biblia dice que cuando tenía 12 años había ido a Jerusalén y estaba ahí en disputa con los fariseos, los saduceos, ahí con los rabís. Más probable, él estaba en su bar mitzvah y él estaba en el negocio de su padre. Qué interesante que él diga que yo estaba en el negocio de mi padre y estaban hablando de la ley de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Pero creo que Jesucristo vino a engrandecer, como nos dice el profeta Isaías que iba a hacer, engrandecer la ley de Dios, hacer que el pueblo que andaba en tinieblas entendiese la ley de Dios, y también vino a hacer una remisión por nuestros pecados, derramando su sangre para quitarnos ese castigo, ese decreto de muerte que merecíamos, y clavando eso en la cruz. Pero bueno, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 13 y voy a leer unos versículos para que entienda por qué algunos judíos no creían en Jesús como el Mesías, y por qué a lo mejor muchos judíos hoy no creen en Jesús como el Mesías. Deuteronomio 13 les advierte al pueblo de Israel, cómo identificar un falso profeta, cómo identificar uno que hace señales y un soñador, cómo identificar este falso profeta. Y vamos a ver lo que dice. Deuteronomio 13, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conozco, que no conociste,
y sirvámosles. En este momento Dios está diciendo, si alguien se levanta de en medio de ti, hace señales, hace prodigios, o sea, básicamente le está preparando para el anticristo antes del tiempo del fin. Dice, mira, tú tienes que testear esto. Tú tienes que asegurar que no te vaya a hacer ir en pos de dioses ajenos, en pos de otros mandamientos, en pos de otras cosas que no son los que te acabo de dar en los capítulos anteriores. Tiene tiempo por leerlo. Versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Solo que está diciendo que va a venir gente, van a hacer señales, van a ser soñadores, pero tú tienes que probar lo que te están diciendo, porque Jehová Dios te está probando. Si ellos están diciendo que ya no tenemos que seguir los mandamientos de Dios Padre, que ya no tenemos que seguir las leyes de Dios, entonces tienes que probarlo y llevarlo a la palabra de Dios. Así que cuando el tiempo de Jesús llegó, Jesús hablaba de la ley de Dios y la ley de su Padre como algo muy positivo. Pero él hablaba en contra de muchas de las tradiciones de los fariseos, porque ellos imponían esas tradiciones como regla de salvación, como algo que les hacía más espiritual. Las tradiciones no nos hacen más espiritual. Las tradiciones no nos hacen más santos. Nosotros somos justos y justificados por la sangre del Cordero. Y al obedecer al Padre, porque si me amáis, guardáis mis mandamientos, demostramos que amamos a Dios. Pero los judíos del primer siglo, ellos miraron a Jesucristo y dijeron, bueno, tú estás cambiando lo que nos enseñaron por muchos años. Aquí en la sinagoga yo vengo cada Shabbat y siento, y ellos me enseñan que tengo que hacer esto y aquello, que tengo que lavar mis manos así y así, tengo que citar diferentes oraciones, y ahora tú estás diciendo que no es necesario hacer todo eso. Ahora, Cristo jamás dijo que no era necesario hacer la ley de Dios, sin embargo las tradiciones. Pero para el pueblo de aquel entonces, tanto las tradiciones y la ley de Dios eran uno, y no podían discernir, o no podían decidir cuál era cuál. Batallaban con tratar de decir, ok, cuál es ley de Dios y cuál es ley de hombre, porque no conocían las escrituras. Pero vamos a seguir leyendo. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, dice. O sea, no sigues a este soñador, no sigues a este que hace señales y te desvía de los caminos o el derech de Jehová Dios. Versículo 4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. Aquí está indicando, a eso se está refiriendo. Alguien viene y te aleja de los mandamientos del Padre. Alguien viene y te aleja de las leyes del Padre. Alguien viene y te dice, bueno, estas sí, estos no, estos sí y estos no. Es muy peligroso. Y por eso el primer siglo, los judíos del primer siglo a lo mejor batallaban porque no podían discernir, es la palabra que buscaba, no podían discernir que era ley de Dios y que era tradición de hombre. Déjame volver a leer versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Así que Jehová Dios dice, mira, va a venir gente, van a soñar, van a hacer milagros o señales, pero te estoy probando para ver si realmente me amas y me andas buscando a mí y no tradición de hombre, ni opinión de hombre, no para ser visto y aprobado por los hombres, sin embargo que andes rectamente en los caminos de Jehová nuestro Dios. Y se te estoy probando. Bueno, vamos a seguir leyendo, versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. ¿Por qué cree que ellos llegaron al punto donde querían matar al Señor Jesucristo? Dijeron, este viene a cambiar nuestras leyes. Este viene a cambiar todo lo que Dios había establecido. Y sabemos que jamás Cristo vino a cambiar nada. Simplemente lo mal acusaron. Ellos emplearon falsos testigos, porque no era cierto que Él vino a cambiar. Es más, Él dijo, vosotros me deshonran, ustedes bien validáis las leyes y mandamientos de mi Padre con vuestras tradiciones. Lo dice claramente, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo esto acontezca. Lo dice claramente. Pero sí dice en versículo 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios,
que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviese, y así quitarás el mal de en medio de ti. Jehová Dios está diciendo, mira, te estoy probando realmente. Si ellos te van empujando a alejarse y rebelar en contra de la ley y mandamientos de Dios, aunque sea 1, 2 o 3, dice, es un falso profeta. En este tiempo, en el tiempo el reinado de Israel, cuando el gobierno usaba la Torá para reinar, ha de ser muerto ese profeta. Pero qué interesante que dice, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre. Qué interesante que ese mismo espíritu Satanás lo ha puesto en muchos de los creyentes en contra de leyes y mandamientos de Jehová nuestro Dios. Muchos dicen, bueno, ahí está hablando de la gente que salieron de Egipto. Esto no es mi grupo. Espera. Permíteme decir, eso sí es nuestra familia. La Biblia es claro. Imagínense, hermanos, si Dios no hubiera rescatado esa congregación, que no nomás eran judíos. Si lees la palabra, eran judíos en las otras 11 casas de Israel. Judíos son de Judá. Y también había, dice la palabra de Dios en hebreo, Misraim, gente de Egipto, gentiles. Había árabes, había gentiles que salieron y todos se hicieron los hijos de Israel, una congregación. Si ellos no hubieran salido, usted y yo no estuviéramos en la familia de Dios. Ellos son parte de nuestra familia, salieron por fe en la sangre del Cordero. Gálatas capítulo 3, si no me equivoco, dice que somos del linaje de Abraham. Que Abraham es el padre de todos los creyentes. Somos de la misma familia, injertado en el mismo olivo, que deberíamos producir olivos, no manzanas. Así que imagínense estando en el primer siglo. Viene Jesucristo y toda la autoridad está diciendo, no, es reo de muerte, Él cambia las leyes y mandamientos, y la gente mirando la palabra de Dios diciendo, ¿sabes quién tiene razón? Mira lo que esto está diciendo, Él lo está desviando de Jehová nuestro Dios, porque pensaron que las tradiciones de los rabíes y los fariseos era parte de la ley de Jehová, y no podían discernir porque ellos seguían más la religión que la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando usted piensa en el primer siglo, entiende claramente lo que ellos estaban enfrentando. Estaban enfrentando entre religión y palabra de Dios, entre la autoridad religiosa de aquel entonces, entre los renombres de aquel entonces, entre los que tenían las grandes reuniones y la gente que tenían la gente que les admiraba. Ellos estaban en contra de ellos, y nomás Deuteronomio 13. ¿Por qué crees? Cuando usted comienza a escudriñar la palabra de Dios y comprender la palabra de Dios y comenzar a entender de que nosotros deberíamos estar obedeciendo a Dios, no para salvación, la salvación es por la sangre del Cordero, el Señor Jesucristo, pero para santificación. ¿Por qué crees cuando comienza a hacer eso, los ataques comienzan? Las mentiras aumentan, porque el diablo va a pelear, como peleó en el tiempo del primer siglo, haciendo el pueblo común pensar que Jesús era uno de estos falsos profetas, porque estaba, entre comillas, cambiando la ley de Jehová nuestro Dios. Queridos hermanos, si usted se atreve a decir que Jesús vino a cambiar la ley, a mejorar la ley, o quitar de la ley, o añadir la ley, usted está llamando a Jesucristo un falso profeta. Y usted está diciendo que Cristo no es Dios, porque Dios dice, yo no cambio. Una cosa es que hay leyes que no se puede aplicar, pero ya que Dios desarrolla una ley no se retracta. Simplemente hay ciertas cosas que no se puede hacer hoy en día, y hay ciertas cosas que se pudiera hacer. Volvemos a repetir, como dice las Escrituras, mucha paz quieren los que aman su ley. Así que ten mucho cuidado en decir que Jesús mejoró, cambió, añadió o quitó, porque entonces está llamando a Jesús un falso profeta
y estás diciendo que Jesús no es el Mesías. Tengamos cuidado. Que Jehová Dios les bendiga. Regresen a su casa y leen sus Biblias.